Mañana 30 minutos en la República Argentina. Esto es Buen Día América. Ya sabe, estamos rodando con toda la información, con todo lo que pasa aquí. Le agradecemos mucho la presencia del doctor Juan Ignacio Coria y la doctora María Eugenia Talerico, que está aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenida y buenos días, ¿no? Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿viene de dónde hoy para disertar puntualmente, no? Así es, llegué ayer a Tucumán, que la vi preciosa, la verdad. ¿Le gustó? Muy linda Tucumán, me han recibido muy bien los tucumanos y venimos al foro de la Fundación Federación y Libertad. Sí. La verdad que se han reunido muchísimas personalidades del mundo de la política, la economía, las relaciones exteriores y bueno, esperamos que sea un buen debate sobre un futuro argentino tan incierto, ¿no? Vamos a hablar de economía, de política, dos grandes temas en este momento de la Argentina. Tan relacionado todo, la economía y la política, que casi te diría que están emparentados como hermanos y uno se lleva a la otra, ¿no? Sí, sí, obviamente se vive un clima de muchísima preocupación por la situación en la que estamos viviendo los argentinos y obviamente este dispendio que se está viendo por parte de un gobierno que tiene que llegar a noviembre intentando remontar algunos puntos del resultado de las elecciones, ¿no? Vamos a hacer una charla de a tres. ¿Cómo estás, doctor? Buen Bienvenido. día, muchas gracias por invitarnos. Bueno, políticamente se están viviendo momentos bastante álgidos, ¿no? Desde el punto de vista político y de la relación de la economía que anticipaba la doctora. Exactamente. Nosotros desde Republicanos Unidos vemos que en el país se está produciendo un cambio en las expectativas de los argentinos. Ha habido una matriz política en los últimos 40 años que ha sostenido un modelo en donde la centralidad de la sociedad estaba alrededor del Estado. Nosotros hemos visto que eso se ha agotado y creemos que el trabajo a futuro que viene es revertir esa tendencia y recuperar la centralidad de la sociedad civil, de nosotros, de los ciudadanos, de los que trabajamos cotidianamente. Cuando hablamos del sector privado de Republicanos Unidos, no hablamos del dueño de la empresa, hablamos del colectivero, hablamos del empleado de comercio, hablamos de los profesionales independientes. Lo que hacemos es la actividad de los pequeños y medianos productores y comerciantes, los que hacemos la economía, los que hacemos la mayor parte de la economía del país, los que generamos la riqueza, claro, los que pagamos los impuestos y podemos sostener un Estado que tiene que estar al servicio de la actividad de la sociedad, de la actividad que todos nosotros tenemos que desarrollar, jugando al fútbol, trabajando, estudiando, lo cotidiano, la vida, la normalidad. ¿Por qué da la sensación de que da la sensación de que acá el problema en la Argentina es político, evidentemente, ¿no? Bueno, como lo ha dicho Juan, ¿no? Yo creo que la gente escucha a los políticos hace tantos años hablar de cómo le va a solucionar la vida a la gente y todo esto y no pasa. Y no pasa y además han sido muchos años de una política de un Estado que absorbe cada vez más, con una clase media cada vez menos educada. O sea, Tucumán tenía y tiene todavía una clase media muy importante que es la que no quiere vivir del Estado, pero han generado una política donde la dependencia del Estado es tan grande que uno observa resultados electorales en lugares que le han pasado muy mal. Los resultados de Formosa, yo digo, son increíbles, gente que ha sufrido persecuciones, los dejaron del otro lado de la frontera, pero tienen una dependencia tan grande del Estado que les es muy difícil de salir. Yo creo que la gente tiene que perder el miedo, tiene que saber que no se tiene que resignar a este tipo de políticas que le dan solamente una prebenda, pero no hay ninguna posibilidad de futuro para sus hijos sobre todo, porque ya si no quieren pensar en ellos, pensemos en nuestros hijos, que los que pueden se están yendo, los que tenemos la posibilidad de nuestros hijos se están yendo, entonces empecemos a pensar en trabajo en serio. Nos hemos transformado muchísimos en unos vagos a los que lo único que esperan así de arriba es que viene del Estado. Entonces digo, pongámonos a trabajar, tengamos ganas los argentinos. Para eso
hay que terminar con lo que se llama la casta política. Le voy a robar en el speech de Milei, ¿no? Sí, que habla bueno, tanto de la casta. política. Es la casta política, empresarial, o sea, estamos de acuerdo que acá hay un acuerdo entre las grandes élites argentinas para que ellos sigan siendo cada vez más acomodados, teniendo cada vez más privilegios. Ustedes hablaban recién de la jubilación de privilegio de la señora. Es un insulto a los argentinos, es un insulto a la situación en la que nos encontramos. Y la justicia que va bailando acorde a la política, lamentablemente, un sector por lo menos, ¿no? No solo la justicia, el problema que nosotros observamos es que la política es la medida de todas las decisiones sociales y económicas y debería ser la idoneidad, la productividad, la utilidad social. No puede ser la decisión política la que determine si una persona en un hospital va a recibir una prótesis o no, según si está de acuerdo o no con un puntero político o con otro. Eso tiene que terminar. Es el mayor insulto que sufrimos los argentinos. Es que nosotros, lo que nosotros podemos hacer, la utilidad que los argentinos podemos dar, está directamente desaparecida, está sojuzgada por la decisión del político de turno, de esa casta política que nos está empobreciendo y está haciendo que nuestros hijos prefieran salir del país a vivir aquí en el país. La realidad se ha dicho también, ¿no? Porque la política, el modo de hacer política que tiene la casta, toma la justicia. Y la justicia le tiene primero miedo, por ahí intenta desafiarlos, pero después se somete al poder político. Entonces tenemos en la Argentina una descomposición institucional de lo que la gente tiene que hacer, debe hacer, porque también yo creo que hay un valor que la gente dice, son todos iguales los políticos. Y no somos todos iguales, ¿no? Entonces, que sepa que hay gente que tiene individualidad y que es honesta, que miren cómo viven y de qué viven, para empezar a elegir políticos mejores sin miedo, porque la Argentina tiene que torcer su destino. Hemos sido uno de los mejores países del mundo y tenemos todo el potencial para volver a hacerlo, pero tenemos que saber elegir, que sepan que el voto es secreto, que entren a ese lugar a elegir lo que realmente su corazón les indica, y lo que el corazón les indica seguramente no sea más de esto. ¿Ese va a ser el cóctel del foro más o menos, la política y la economía? ¿Por ahí van? Sí, la política y la economía. De la economía no creo que haya muchas buenas noticias con el arreglo que se tiene que venir para poder pagar nuestras deudas. El diagnóstico que van a hacer va a ser muy triste para la Argentina. Eso le quería preguntar antes que me olvide. ¿Los ojos del Fondo Monetario Internacional y del Club de París están puestos en la Argentina hoy? Depende de... Le debemos muchísimo dinero, ¿no? Imagínese usted que tiene, que le han dado un préstamo tremendo, la condición en la que se encuentra su acreedor si usted está fundido. Claro. ¿A quién le va a cobrar? O sea, ¿cómo el fondo va a empezar a exigirle a un país que se ha endeudado de una manera más de lo que puede y que ahora está todavía desequilibrando más sus cuentas para poder pagar? No estamos ordenándonos para poder pagar. Y entonces va a ser una negociación muy difícil, ¿no? Sin embargo, hay dentro del mismo oficialismo socios, hablo del kirchnerismo, que hablan en contra del fondo y en contra del pago al Club de París. Entonces tampoco debe ser fácil todo esto, ¿no? Ese es un discurso rancio, populista, viejo, ni siquiera populista, es más bien de las clases, de las élites intelectuales de la izquierda universitaria, porque realmente cualquier persona de bien sabe que si pide prestado tiene que pagar. Claro, por supuesto. Y punto, digamos, esto es así. Entonces, lo cierto es que tenemos un desafío como sociedad entre las que está el Fondo Monetario, pero mucho más importante que eso es qué hacemos nosotros para generar la riqueza necesaria, no solo para cumplir tal vez con una deuda que es financiera, sino para cumplir con la deuda que el Estado tiene con la sociedad argentina, con cada uno de los argentinos, las deudas de cloaca, de agua, de una buena calidad de vida, de una buena posibilidad de producción y distribución de ingresos. Estamos tan mal institucionalmente, si me equivoco me corrigen, que hemos perdido realmente la seguridad jurídica. Hablamos si va a haber o no va a haber seguridad jurídica en un país donde tendría que ser el sustento para potenciales inversiones, para que el país salga adelante. Yo digo, es uno de los pilares sobre los que tenemos que crecer, ¿no? Pero es el mismo orden que hay en la casa de cada uno, ¿no? La persona honesta, que sale a trabajar, que respeta al otro. Yo cuando me dicen, a ver, inseguridad jurídica, porque parece que fuera un tema de grandes empresarios. Ustedes tienen un caso muy concreto en Jujuy.
¿no? Milagro Salas, la protección que recibía, la extorsión a la que era sometida la gente, a la que simplemente se le estaba dando ayuda para aliviar un poco su infortunio, como dice el doctor Negociaba política Ricardo con la López pobreza. Murphy. El alivio que tiene que haber sentido esa sociedad cuando una justicia que pudo sentirse más independiente fue a que Milagro Salas sea juzgada por todo lo que había sucedido en esa sociedad. Y digo, no importa acá lo que hayan dicho los jueces, que qué suerte lo dijeron, pero la sociedad sabe que se siente más aliviada. Ustedes tuvieron aquí en Tucumán un caso, cuando yo era vicepresidente de la UIF, vinimos como querellantes. Unidad de Información Financiera. Unidad de Información Financiera, un organismo nacional que controla el lavado de activos. ¿Qué organismo? Sí, y vinimos a los juicios del Clan Ale. Ah, cuénteme eso. Bueno, ¿qué veía la sociedad del Clan Ale? Veía, por supuesto, una conformación con política, policías, fiscales, una banda que se organizaba a extorsionar a la gente que debía, trata de personas, la desaparición de Marita Verón que queda en la nebulosa de los Ale, comercio de estupefacientes, los servicios de remises que iban... La sociedad ve lo que está pasando y tenían todo, desde el poder político, policial, judicial, cooptado sin que se pueda solucionar. Necesitamos romper con ese statu quo que permite que sucedan estas cosas. El norte argentino está muy complicado con el narcotráfico y no es un tema de narcotraficantes, es del comercio que se me mete en la calle de mi casa, de mi pueblo, donde después me entran a mi casa, donde los índices de violencia, de inseguridad, tienen que ver con un desorden institucional, que es el que usted está diciendo. Porque cuando las instituciones funcionan bien, vamos a tener una policía que mira lo que tiene que mirar, jueces que hacen lo que tienen que hacer, y nadie protege a nadie. ¿A quién recurre una persona que hoy se siente extorsionada por el sindicalismo? Si saben que desde el poder político tienen protección. Esto tenemos que tratar de los argentinos romper, y yo digo, son muy importantes las personas que elegimos. Uno tiene la sensación de que terminan siendo todo lo mismo, mezclados en la lista. Creo que los argentinos estamos teniendo nuevas opciones, creo que estas PASO han demostrado que hubo más opciones electorales, entonces estemos atentos a esto, porque de ese voto, uno está cansado y dice, ¿para qué tengo que votar? Los políticos, todo lo mismo, pero de ese voto depende el destino que le queremos dar a su provincia, a nuestra nación, y bueno, en cambio, ¿no? Y están trabajando, ¿no? En ese nuevo orden político, por decirlo de alguna manera. Exactamente. A nivel nacional, de esto ya ha tomado repercusión a través de Ricardo López Murphy, con el espacio de Republicanos Unidos, pero aquí en Tucumán, además, nosotros trabajamos con un criterio que podríamos decir una liga de espacios liberales, en donde también hay representantes de Milei, de Esper, y además tenemos contacto con todo el arco político que imagina realmente recuperar los valores que están impresos en nuestra Constitución, las que le han dado nacimiento a este país y que durante casi 70 años le ha permitido un crecimiento constante, y que son las ideas muy sencillas: respetar la libertad, respetar la vida, respetar la libertad y respetar la propiedad privada ganada honestamente. Federalismo y libertad. Federalismo y libertad, obviamente, es la fundación. En realidad, ojo que la fundación es un espacio apartidario que nosotros no tenemos relación directa con ellos. Vemos con mucho agrado el extraordinario trabajo que hacen y aprovechamos todo ese contenido de políticas públicas que están llevando adelante. Pero nosotros somos Republicanos Unidos, un espacio, como le digo, en Tucumán, una liga de espacios liberales, de personas decididas, que ya vienen trabajando, que venimos trabajando y que estamos buscando alcanzar el número necesario de afiliados para conformar el partido político. En breve vamos a inaugurar nuestra sede y vamos a seguir trabajando para que en el 2023 podamos presentar candidatos en todos los órdenes provinciales y nacionales, desde la gobernación hasta la comuna más pequeña. No me quiero olvidar del foro. ¿Cuándo es? ¿A dónde? ¿El horario? Es esta tarde en el Hotel Sheraton, y a las 5 de la tarde creo que empiezan los disertantes. A las 17, ya comienzan a disertar. Hay invitación acá abierta, ¿no? Para esto. En este caso no es, hay una invitación. Hay distintos eventos y es de número cerrado por los aforos, que creo que se está cubriendo, pero si entran a la página de Federalismo y Libertad,
van a tener los links para las inscripciones y si hay cupo todavía lo van a poder hacer. Y si no lo van a poder ver porque sé que va a quedar grabado y bueno. Y es en vivo por YouTube, por Facebook también. Muy bien, se sigue todo eso. O sea que, volviendo al tema ya para terminar, muy importante la contienda electoral del mes de noviembre, no es cualquier votación, ¿no? No es cualquier votación, lo que vamos a votar es la conformación del Congreso de la Nación. Sí. En el Congreso de la Nación es un control, si se quiere, de lo que se hace en la Presidencia de la Nación, es un organismo de control y es muy importante en algunos aspectos que tiene que ver con la sanción de las leyes. ¿Y en qué le importa a la gente esto? Tendríamos la vacuna Pfizer si ese Congreso, por las razones ideológicas que llevaron a algunos senadores del Frente de Todo a meter esa cláusula que asustó al laboratorio que hace las mejores vacunas en el mundo contra el COVID, no hubieran metido esa cláusula allí. Después es un Congreso que es el que sanciona también los impuestos, que ya vemos la sobrelegislación que se ha venido en esta materia. Es el Congreso que también puede atacar nuestra propiedad privada y anuncios en este sentido. Entonces el Congreso cambia la vida de los argentinos. Por eso hay temor, ¿no? En que se cambie, se modifiquen los números. Bueno, y además el embate institucional, muy importante la ley del Ministerio Público Fiscal, que Cristina Fernández de Kirchner, para lograr su impunidad, quiere controlar a los fiscales de la Nación. Esto al nivel local sucede de otra manera, a nivel nacional es esto. Entonces leyes muy importantes para la vida de la Argentina, como es por ejemplo eso que se está intentando hacer. Están a muy poquititos diputados, el Frente de Todos, y obviamente si perdieran la hegemonía del Senado, seguiría para mí una gran noticia para la Argentina, más allá de las cuestiones políticas, para que funcione como un contrapoder y equilibre un poco las fuerzas políticas de la Argentina. Muchas gracias por haber venido realmente, ¿no? Muchas gracias por invitarnos y estamos siempre a disposición de poder transmitir estas ideas que seguramente van a enriquecer a las opciones que tienen los tucumanos al momento de elegir a sus representantes y sus gobernantes. Bueno, ahí tenemos un amigo en común que me dijo ayer, hoy pago, mañana les pago el desayuno yo, así que quédense tranquilos, tienen pagado el desayuno. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy amable. Ahí está entonces este importante foro para la jornada del día de hoy. Muchísima polémica en la discusión, en el buen sentido de la palabra, que el objetivo justamente es eso, ¿no? Avanzar en política para mejorar el problema que hay en la Argentina, económico, social, el origen es la política. Eso se va a hablar en el foro y más, por supuesto. Cambiamos de tema, información, el orden...